El ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, detalló en conferencia de prensa los argumentos que llevaron al Poder Ejecutivo a no realizar los pagos que reclama el consorcio Grupo Vía Central, responsable de la construcción del ferrocarril central, que anunció el inicio de un reclamo internacional por unos 160 millones de dólares. En un informe de la Unidad de Participación Público-Privada del Ministerio de Economía, publicado hoy por el diario El País, se establecieron varias observaciones en los montos exigidos por el consorcio y se advirtió sobre posibles perjuicios para la administración. Hola, hola, ¿qué tal? Buen mediodía para todos, bienvenidos. Esto es MBD Noticias. Tenemos 27 grados de temperatura a esta hora en Montevideo y aprovechamos para ver cómo está la capital a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. Les contamos también algunos aportes que nos hace el CGM a esta hora, @IMTránsito, @MBDTransporte. Está cortado Carlos Maestro desde Luis de la Torre hasta Cardona. Esto se extenderá hasta la hora 17. También Arenal Grande entre Bransen y Rivera, cortado hasta la misma hora, hasta las 5 de la tarde, por tareas de carga y descarga. Convención entre Soriano y Canelones también estará cortado por tareas de hormigonado. Allí vemos cómo está la ciudad a esta hora a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. Decíamos 27 grados la temperatura, la lluvia todavía no aparece y la palabra precipitaciones sí aparecía en el pronóstico de Inumet, cosa que no se ha concretado en esta jornada. Mucha información para compartir con ustedes. Aquí están. Estos son nuestros titulares. El Ministerio de Economía cuestionó el trabajo del Instituto Nacional de Estadística y su nuevo índice de pobreza multidimensional. La cartera de Economía dice que el INE genera resultados inconsistentes de pobreza y empleo. Según una encuesta de Nómade, si las elecciones departamentales fueran este domingo, el Frente Amplio ganaría en Montevideo con 53,6% de los votos y Mario Vergara sería el intendente. El recientemente aprobado seguro de paro especial para trabajadores del frigorífico Casablanca de Paysandú, que se extenderá hasta fines de junio, también se aplicará a los operarios del frigorífico de Tacuarembó, abarcando a unos 690 trabajadores. La Federación Obrera de la Industria de la Carne y afines analiza el tema y se mantendrá en contacto con las autoridades entrantes. El presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Patricio Cortabarría, dijo que el atraso cambiario fue la pelea más grande y más compleja que afrontaron con el actual gobierno. El presidente de ACE, Marcelo Sosa, dijo que la transición se está dando de forma fluida y que en las próximas horas darán a conocer la situación financiera del organismo a las nuevas autoridades. Informó que la deuda actual es similar a la que recibieron en el año 2020. El gobierno de Chile anunció el fin del estado de excepción y toque de queda decretado en respuesta al masivo apagón que afectó el martes a todo el país, mientras que el presidente Gabriel Boric cuestionó a las empresas privadas que prestan el servicio. Bueno, muy bien, estos son algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta la hora 14 aquí en la pantalla de TV Ciudad. Tema de portada en el inicio de esta edición mediodía de MBD Noticias que retomamos ahora, pero desde exteriores, y así comenzamos el desarrollo informativo en el móvil de Eduardo Delgado. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, José, un gusto saludarte. Recién finalizó hace apenas minutos conferencia del ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, quien manifestó sorpresa por el anuncio del consorcio que construyó la obra del ferrocarril central, que anunció el inicio de un arbitraje internacional contra el Estado uruguayo por una deuda que aduce de 160 millones de dólares. El ministro Falero negó este incumplimiento, dijo que el gobierno nacional no incumplió con ningún tipo de contrato con
este consorcio. En ese sentido, recordó que a entender del actual gobierno es malo la calidad del contrato inicial que se firmó en la última gestión del Frente Amplio y señaló, destacó que se hizo todo lo posible justamente para evitar reclamaciones de parte de la empresa, de este consorcio de empresas contra el Estado uruguayo. En ese sentido, señaló que hubo dos modificaciones al contrato original, una en 2021 y otra en 2023, y que si hay un responsable de incumplimiento es la empresa, que no llegó en tiempo con la finalización de las obras. Además, adelantó que ayer en la tarde el propio Ministerio de Transporte elevó un informe al Ministerio de Economía y Finanzas para lograr una nueva modificación al contrato con el consorcio del Ferrocarril Central, para así a poder habilitar deudas que se tienen con este consorcio justamente, pero que esto quedará para la próxima administración. Se mostró confiado en que justamente la próxima administración logre en una mesa de diálogo un acuerdo con el consorcio y de esta manera evitar un arbitraje internacional que podría generar una deuda millonaria al Estado uruguayo. El gobierno no tiene ningún incumplimiento. Hoy lo que hay firmado como la última modificación contractual preveía que la obra tenía que quedar terminada el 24 de diciembre del año 23. O sea, lo que se estaba negociando o tratando de buscar un acuerdo era una nueva modificación de contrato para que el Ministerio pudiera acceder a un pago que está reclamando el consorcio. De la solicitud de la empresa de reconocer el acceso de maquinaria vacía o de locomotoras y de la visión del Estado de que tenía que haber estado con carga a partir del 24 de diciembre, se genera una diferencia. Esa diferencia llevó a una mediación que se dio y que hay un informe final el 16 de diciembre. Eso habilita que el ministro haga un proyecto de modificación que luego va a la OPP, va al Ministerio de Economía. Del Ministerio de Economía, de la unidad de PPP del Ministerio de Economía, viene un informe diciendo de que sería recomendable modificar algunas cosas de la adenda que son naturales y que parecían entendibles, como por ejemplo el pasaje de la unidad al órgano de control, cosa que se hizo la semana pasada. Llegó ayer el informe al órgano de control y ayer mismo lo mandamos a Economía. Es un proceso que está en marcha, no es que esté cerrado ni que se le haya dicho que no. Puedo llegar a entender de que las empresas del consorcio tengan que tener encima de la mesa todas las herramientas y puede ser una de ellas. Pero también estoy convencido de que la nueva administración tiene todos los elementos como para poder mediar y llegar a un acuerdo. Así que dependerá un poco de la voluntad política de las partes. Por muy bien, allí estaba la palabra entonces del ministro de Transporte y Obras Públicas que dio esa rueda de prensa y que la estaba cubriendo allí nuestro compañero Eduardo Delgado, a quien agradecemos, y también a su equipo desde la Ciudad Vieja. Nosotros ahora les contamos que la ministra de Transporte y Obras Públicas designada, Lucía Echeverri, dijo que desconocía que el consorcio Grupo Vía Central, responsable del proyecto del Ferrocarril Central, había iniciado un arbitraje internacional contra esa Secretaría de Estado. Echeverri aseguró que durante la transición se informó que entre el Ministerio y el consorcio habían abierto un proceso de mediación con distintos profesionales que concluyó con un acuerdo. Después nos encontramos con esta situación a partir de estos días a través de los comunicados públicos que se han hecho. Esa es la realidad. ¿Es posible acordar antes de llegar a lo que es la acción internacional? Pero eso es una responsabilidad de este gobierno que desde septiembre está en esta situación que había cerrado, aparentemente, esa es la información que nos habían brindado y que, bueno, todos hemos visto lo que ha devenido en estos últimos días. Nosotros, una vez que asumamos, obviamente nos tendremos que ocupar de esta situación, pero en el mientras tanto nuestra prioridad es asumir el 1 de marzo, donde el país va a estar mirado por delegaciones internacionales como hace décadas no sucedía. Bueno, lamentablemente se genera esta situación por parte de... ¿Cuál es la información que ustedes le proporcionaron en transición? Que habían generado una instancia de mediación desde septiembre, insisto, del 2024, y que estaban transitando los últimos procesos para la adenda a partir de lo que habían acordado en esa mediación. Lamentablemente nos encontramos en esta situación ahora. Y a raíz de que se traslade esa situación para el gobierno entrante, ¿cuál va a ser la postura? ¿Van a intentar de acordar? ¿Van a intentar de reunirse incluso previo a asumir alguna acción para justamente prevenir esta situación internacional?
Primero, es una situación que la genera el gobierno actual. Segundo, cuando tengamos la información. Hasta ahora lo único que conocemos es los comunicados del consorcio que fueron en el día de ayer y antes de ayer, ¿verdad? Bueno, bien, a propósito de este tema, hace un rato teníamos el móvil con Eduardo Delgado allí en la Ciudad Vieja y volvemos a ese barrio de la capital, concretamente a Cerrito del 400. Allí está el otro móvil a cargo de Federico Yurkovich. Fede, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Josema, un gusto, exactamente. En la Ciudad Vieja cambiamos de ministerio, de área de interés, ahora nos vinculamos a la vivienda para contarte, Josema, para contarles a la audiencia que en la sesión de ayer la Agencia Nacional de Viviendas, en los descuentos del gobierno que está en funciones, se aprobó un proyecto polémico, si se quiere, entre otras cosas, porque faltan una serie de habilitaciones, por ejemplo, de OCE. Hablamos del proyecto, perdón, se me acaba de caer, pero sigo, hablamos del proyecto Torres de Giannattasio, un complejo de viviendas que consta de 21 edificios y más de 1000 apartamentos. Se opuso a esta resolución la directora por el Frente Amplio, Verónica Dodera. Le vamos a preguntar, para empezar, ¿por qué? Muchas gracias por estos minutos, directora. Bueno, gracias a ustedes a la orden. En realidad, lo que se aprobó ahora, esto es un proceso, voy a poner en situación, que comenzó en el 2021 con un llamado para culminación de obras inconclusas que recibimos del Banco Hipotecario desde el 2007, del cual este es el séptimo, porque ya desde el 2009 al 2019 hubo 6 anteriores que ya están concluidos. En el 21 se hizo este séptimo llamado y bueno, dentro del proceso, primero llamado, después adjudicación, después el acuerdo que se firmó hace un año de entre lo económico que ofrecía el estudio más lo financiero, porque nosotros solamente lo que hacemos es enajenar el bien que teníamos en custodia, en el marco de este programa de recuperación social y urbano que hace a la Agencia de Vivienda. Y en esta etapa, y pendiente desde hace muchos meses, estaba lo que se llama la firma del contrato marco, para dar continuidad. Y bueno, igual que cuando se adjudicó la obra, que yo no acompañé porque tenía muchas indefiniciones, entre ellas el saneamiento que tenía que correr su ejecución por parte del empresario, del emprendedor que ofrecía, estaba sin definir, y también la excepción de la Intendencia de Canelones sobre construir por encima de lo permitido. Todo eso, altura. Sí, en realidad el llamado decía hasta 7 niveles, lo permitió hasta ahora por la Intendencia de Canelones, 7 niveles sobre Giannattasio, y ahora la oferta que sí se adjudicó, y reitero, sin mi voto, porque la oferta es de 12 niveles, superaba lo permitido y bueno, quedó en esa etapa de que era el inversor el que iba a generar el permiso nuevo. Hasta ahora no está el permiso de mayor altura, tampoco está la definición de la OCE, entonces no podía, en mi caso, acompañar esto, pero sí me sorprendió que es un proceso que ha tenido más de un año de espera, que ya tendría que estar resuelto, y bueno, nada, se aprobó así y ahora, bueno, está condicionada la resolución igual a algunas definiciones que todavía faltan. Por ejemplo, la de saneamiento o qué otra. No específicamente jurídica, que capaz que es muy largo de explicar, pero para dar cumplimiento a lo que marcaba el memorándum de entendimiento que se aprobó hace un año y se votó, se firmó en febrero de 2024, todavía la empresa del consorcio ganador, falta algunas definiciones jurídicas a las cuales se les da un plazo de que terminen de concretar esos documentos. A ver si voy entendiendo, o sea, es un proyecto que jurídicamente no tiene todo el camino allanado internamente en la agencia y otros organismos tampoco lo han habilitado, la Junta de Canelones y OCE por lo menos. Por eso yo digo que tiene muchas indefiniciones, lo que no quiere decir que no vaya a salir, lo que no se entiende es por qué firmo o apruebo en esta etapa, ¿no?, ya de cambio de gobierno, algo que además tiene condiciones. Separemos las de otros organismos, como puede ser la OCE o como puede ser la Intendencia de Canelones, incluso de contrato y de pliego y de memorándum aprobado, que son jurídicas y que son propias de la custodia y cuidado de este negocio, porque este es un negocio. El Estado tiene un bien que se llama Padrón, que está en donde todos conocen, en Giannattasio 27, en el kilómetro 27.500, y ese bien es el que enajena con todas las
custodias y cuidados que se debe de tener, y además la empresa que se presenta y que va a construir tiene que también adjudicar, probar cosas que algunas continúan pendientes, y se le dio un plazo de 20 días. Pero entonces, si todavía no estaba todo ajustado, es por lo cual no acompañé. Y en 20 días ya hay un nuevo gobierno, y de ahí es que usted dice por qué la necesidad de hacerlo esta semana. Y sobre todo con el nivel de avance que tenía esto. Incluso, hay algo que no dije, que el inversor propone que las viviendas a construir sean en el marco de un programa de vivienda pública que este gobierno llevó adelante, que es el Entre Todos, que incluye recurso público de la vivienda para la vivienda pública, y que bueno, en todo caso tampoco lo supe el día que se votaba cuántas viviendas de estas 1.100 que tú decías serían o necesitarían el recurso del Fondo Nacional de Vivienda para ser incorporadas a este programa. Eso quiere decir que podría comprometer recursos futuros, podría no, sin duda los compromete. Entonces, bueno, el proyecto no, creo que por una cuestión de política de Estado no hubiese quedado inconcluso si estaban dadas todas las condiciones y se aprueba la semana que viene o la que sigue, pero cuando esté todo de acuerdo a las condiciones. No iban a estar las firmas de los actuales directores. Y capaz que sí, yo pienso que a lo mejor no estaba tampoco la foto, ¿no? Digo, pero no importa, porque yo cuando digo que este es el 7º llamado, es porque es el 7º. Y porque además este predio en particular estuvo en estudio de anteriores administraciones. Desde el 2014, el directorio de la ONB de la época hasta el 2019 trabajó, y en conjunto con la Intendencia de Canelones, para poder lograr la excepción. La Intendencia la dio, la excepción sobre Giannatasio de 7 niveles. Solo que, ¿por qué no se pudo hacer antes este 7º llamado? Porque este padrón estaba con problemas judiciales sobre la empresa anterior. Entonces no se podía hacer nada. Ahora, que continuará sin duda, pero votar así o probar así no me parecía justo, pero sobre todo de respeto a la tarea hasta ahora, y que seguirá. Gracias, directora. A ustedes. Bien, Josema, entonces, sin retorno, espero que haya salido bien. Resumiendo, un proyecto que fue aprobado en la última semana de gobierno, sin que estuviera jurídicamente saldado el tema aquí dentro de la ANB, y con conexiones a otras áreas estatales que también tienen complicaciones. Josema, en el cierre, adelantarte que el 28 de febrero va a haber una nueva sesión de directorio y puede haber una nueva polémica por aquel edificio, el más grande de Sudamérica, construido en madera, que todavía no ha sido aprobado acá, y que también la directora Dodera tiene algunos parámetros en contra para no votarlo, y eso será lo que pase el viernes 28, así que estaremos atentos, Josema. Claro que sí, Fede. Bueno, no me escuchaba, pero le digo que salió todo perfecto. Muchas gracias, Federico, al equipo y también a nuestra entrevistada. Les contamos ahora, y cambiamos de tema, que una encuesta de la consultora Nómade establece que si las elecciones departamentales fueran el próximo domingo, el Frente Amplio ganaría en Montevideo con el 53,6% de los votos y Mario Vergara sería el intendente. Además, el sondeo establece que el nacionalista Martín Lema, que se postula por la coalición republicana, sería candidato individualmente más votado, con el 33,4%. En su último informe sobre preferencias electorales en Montevideo, la consultora Nómade concluyó que las candidaturas del Frente Amplio reúnen en su conjunto 53,6% de los votos, mientras que las de la coalición republicana llegan al 39,3%. Por otro lado, un 3,5% manifiesta que no tiene intención de votar a ninguna candidatura ni a ningún partido, y que por eso lo haría en blanco o anulado, y un porcentaje similar contesta que todavía no definió qué hacer. A nivel de postulaciones individualmente, la que reúne el mayor porcentaje es la del nacionalista Martín Lema, que competirá por el lema Coalición Republicana con 33,4%. En segundo lugar, aparece la del Frente Amplista Mario Vergara con 32,3% y en tercer lugar la de Verónica Piñeiro del Frente Amplio con 13,9%. En cuarto lugar aparece la colorada Virginia Cáceres, que representa al Partido Colorado dentro del paraguas de la Coalición Republicana con 5,3%, mientras que al candidato de Cabildo Abierto bajo ese lema, Roque García, lo votaría 0,8%. Otras conclusiones señalan que 6 de cada 10 personas es muy probable que voten a la candidatura por la que manifestaron preferencia en esta encuesta y que no se producen fugas significativas de voto en ninguno de los dos polos ideológicos con respecto al balotaje de noviembre.
Y seguimos vinculados ya a temas del ámbito departamental porque el edil nacionalista Javier Barrios Bove, representante del Partido Nacional en la Junta Departamental de Montevideo, anunció su candidatura a alcalde del municipio CH, que se suma a la postulación de la también nacionalista Matilde Antía. El curul sostiene que este municipio debe dar un salto de calidad y articular entre los problemas y las soluciones. Es que el alcalde del municipio debe dar un salto de calidad. Nosotros tenemos una buena gestión, pero tenemos que cambiar la forma que los municipios o que los alcaldes entienden su gestión. Tenemos que ser el primer vecino y tenemos que ser un articulador entre los problemas y las soluciones. Como recién decía, no todos los problemas son competencia del vecino, pero yo no le puedo decir al vecino, no, esto no es mi competencia, vaya y quéjese en otra ventanilla. Yo me tengo que poner al frente y tratar de buscar esas soluciones. Y muchas de las soluciones no se pueden dar por un tema presupuestario. Barrios Bove dijo que saben cuáles son las mejores formas de recoger los residuos. También manejan los estacionamientos subterráneos como una solución para la circulación en la zona. Si bien en el pasado fracasó, nuestra experiencia de 10 años de edil y los equipos técnicos que más tarde nos van a acompañar son los que nos permiten hacer las modificaciones a ese proyecto y hacerlo viable. Eso va a permitir que menos autos estén estacionados en la calle, que ocupan un carril y poder lograr liberar ese carril para hacer un barrio, una ciudad más ágil. Hoy este municipio no tiene posibilidad de ensanchar vías de tránsito, pero liberando un carril y poniendo preferencia al transporte público vamos a hacer una mejor movilidad y un Montevideo más ágil. Bueno, y en este contexto, el candidato blanco a la Intendencia de Montevideo, como decíamos por la coalición republicana, Martín Lema, destacó la trayectoria y compromiso con la ciudad del edil Javier Barrios Bove. También se refirió a las últimas encuestas que lo dan como el candidato comunal con mejor posicionamiento y dijo que el actual intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, está aplicando la motosierra sin control en referencia a los recortes. Me parece un gran edil, que es muy vocacional, que tiene una gran representación de muchos problemas que tiene la gente y por eso la verdad que siempre está bueno que la gente quiera crecer. Ha hecho un gran trabajo, como te decía recién, en la Junta y cuando la gente quiere nuevos desafíos y se esmera y le pone voluntad, siempre bienvenido para un proyecto que en este caso es un proyecto de cambio. Lema dijo que Barrios Bove comparte su intención de modernizar la gestión y consultado sobre las encuestas que le dan como el candidato con más apoyo individual, dijo que su deseo es poder representar a toda la población capitalina. La realidad es que yo lo primero que me pregunto siempre es si quiero. Y yo quiero ser el próximo intendente de Montevideo. Una vez que tomás la definición, que es una definición que va desde lo sentimental, de corazón, de definiciones, hago todo lo que está a mi alcance para llegar a eso. La calculadora electoral la dejo de lado y lo que quiero es representar al colectivo más importante en Montevideo, que es a los montevideanos. El candidato de la coalición de derechas para Montevideo se refirió, por otro lado, a los últimos recortes dispuestos por la Intendencia en varios servicios. Está fuera de control la gestión. Lo venimos anticipando con mucha humildad, pero analizando, estudiando y recorriendo. Cuando las prioridades están desordenadas, cuando hay algunos barretines innecesarios como el casino municipal, cuando hay promesas incumplidas, cuando hay respuestas insuficientes después de tanto tiempo, llegado el momento, lo que pasó, lo que está pasando, es que ahora están con la motosierra recortando el voleo. Y eso es producto de la pésima gestión, yo creo que se fue de las manos. Cambiamos de tema ahora, les contamos que el ex senador del Frente Amplio, Charles Carrera, declaró ante Fiscalía en la causa que investiga si hubo delito en la detención de un civil en el hospital policial entre el año 2013 y 2017, cuando el legislador, él era director general de Secretaría del Ministerio del Interior. La defensa de Carrera, encabezada por el abogado Juan Manuel González Rossi, insiste en que el hecho ocurrió en 2013 y no constituye delito.
En su cuenta de X, el ex legislador publicó: a solicitud mía, hoy concurrí a declarar ante la fiscal Silvia Porteiro por la causa que se me investiga. Tanto como militante político como servidor público seguiré dando la cara y estaré a disposición de la justicia para aclarar esta injusta situación que me toca enfrentar. Por su parte, la defensa de Carrera, encabezada por el abogado Juan Manuel González Rossi, insiste en que el hecho ocurrido en 2013 no constituye delito. Fiscalía comenzó a indagar la causa a consecuencia de unos audios que se filtraron en la prensa, en los que se constató que Víctor Hernández, quien quedó parapléjico en 2012 producto de una bala perdida en La Paloma, Rocha, recibió atención irregular durante 3 años en el hospital policial para su recuperación. Recordemos que la fiscal que entiende en el caso, Silvia Porteiro, pidió el desafuero de Charles Carrera en septiembre de 2024, pero el ahora ex legislador renunció al Senado el 25 de septiembre del año pasado. Y sobre este tema también habló otro ex legislador y del Partido Nacional. Estamos hablando de Jorge Gandini, quien valoró positivamente que la justicia haya citado a Charles Carrera y se mostró expectante ante una resolución judicial. De todas maneras, el ex legislador del Partido Nacional criticó algunas falencias en el procedimiento. Ayer tuvo una audiencia, yo no conozco los contenidos, conozco sí la denuncia nuestra, conozco las pruebas, la documentación, creo que hay suficientes elementos. En esa primera etapa, porque la fiscal ni siquiera toma todo, toma una parte que es la que tiene que ver con la bala aquella que hirió a Víctor Hernández, no con la parte del uso indebido del hospital policial para su esposa, para sus parientes, para sus amigos, para la esposa del ministro en aquel momento. Todo eso no lo incluyó, pero sobre esto hay mucha claridad y no se ha actuado. Entonces, bueno, bienvenido sea. El ex fiscal Jorge Díaz estaba muy preocupado por la lentitud que tenía una causa que a él le interesa, no hablan, no dicen nada de estas otras causas. Yo me alegro que la Fiscalía haya tenido esta primera acción y lo haya citado como indagado. No conozco después qué pasó. Les contamos ahora que el presidente de ACE, Marcelo Sosa, dijo que la transición se está dando de forma fluida y que en las próximas horas darán a conocer la situación financiera del organismo a las nuevas autoridades. Informó también que la deuda actual es similar a la que dijo recibieron en el año 2020. En referencia a la presupuestación aprobada por el directorio, señaló que el 90% son cargos asistenciales y no cargos de confianza, a diferencia de otras administraciones. No es algo que a último momento, no existe una presupuestación que la resuelva hoy y la haga mañana. Es un proceso que lleva más de un año, que fue habilitado en una rendición de cuentas, que después fue necesaria la creación de los cargos dentro de la institución y que después llevó también un trabajo de la Gerencia de Recursos Humanos para la elaboración de las condiciones. Ese proceso terminó a fines del año pasado, no me acuerdo si octubre, noviembre, y allí fue donde se empezó a habilitar. Pero es algo que está previsto en la normativa, que se ha hecho siempre. Nosotros tenemos que tener en cuenta que en el caso nuestro, por ejemplo, que asumimos en marzo del 2020, las últimas presupuestaciones del gobierno anterior se dieron en febrero del 2020. Vuelvo a afirmar, porque con los números que tenemos, porque me gustaría que primero la tengan las futuras autoridades antes de decirla, es que, como dijimos en un momento, es una deuda muy similar a la que recibimos nosotros en el año 2020. Uno cuando compara, en este caso la deuda o el presupuesto de ACE, tiene que ver los servicios que ACE ha incorporado y tiene que comparar y sacar una foto de la institución. Esta ACE que tenemos hoy es una ACE mucho más potenciada que la que nosotros recibimos. El ejemplo que estamos dando hoy de esta inversión en tecnología, la creación de camas de CTI, la ampliación de camas en el área metropolitana y la creación de camas nuevas en el interior del país, el Hospital del Cerro. 27 grados de temperatura a esta hora en Montevideo. Seguimos avanzando en la información. Les contamos que el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Patricio Cortabarría, dijo que el atraso cambiario fue la pelea más grande y más compleja que afrontaron con el actual gobierno. Mencionó también el peligro que significa la concentración de frigoríficos ante el nuevo intento de la multinacional brasileña Minerva de comprar 3 plantas y sus diferencias con la nueva política de arrendamiento de tierras. Ustedes saben, del Instituto Nacional de Colonización, que impulsa la administración entrante.
Cortabarría señaló los temas más complejos con esta administración y las expectativas de relación con el futuro ministro. El trazo cambiario debe haber sido la pelea más grande que tuvimos y la más complicada. Realmente, si a eso le sumás problemas, por ejemplo, de lo que fue la sequía, sumado al atraso cambiario y algunos temas de mercado, hubo momentos bastante complejos. El titular de la ARU fue consultado sobre la nueva propuesta de la multinacional brasileña Minerva para adquirir 3 plantas frigoríficas de Marfrig. Entendemos que es una amenaza, entendemos que el mercado no le hace bien, que una empresa quede con más del 35% de la capacidad de faena o cerca del 40% de la capacidad de faena nos parece peligroso. Nos parece que va a terminar siendo la empresa que va a regular el precio que va a pagar por las haciendas. Cortabarría se refirió a la situación del Instituto Nacional de Colonización y los cuestionamientos del futuro ministro al desfinanciamiento del organismo. Con el tema colonización tenemos bastantes discrepancias. Entendemos que hoy colonización tiene más de 600.000 hectáreas. Nosotros entendemos que el colono tiene que ser comprador, tiene que hacerse de esa tierra con los beneficios que tiene colonización, pero comprar no tiene que ser arrendatario. Y en definitiva eso es lo que termina arraigando la familia en el campo. Y no tanto el enfoque de arrendamiento como sí tuvo no los 5 años de este año, sino que el otro gobierno. Las cifras preliminares del nuevo censo agropecuario divulgadas este martes revelan un cambio importante en el uso de la tierra con un incremento en su utilización con fines recreativos. La cría, por ejemplo, de vacunos la cría de vacunos de carne es la principal actividad productiva con el 65,9%, seguido por los cultivos de secano con el 9%. La forestación alcanza el 8,6%, la cría de vacunos para extracción de leche el 3,4%, el arroz 2,1%, los ovinos 1,6% y otros rubros alcanzan el 9,4%. En la presentación realizada en Torre Ejecutiva, el director técnico del INE, Diego Aboal, explicó las dificultades que encontraron para recabar datos, por lo que se usaron 3 métodos: presencial, en línea y telefónico, para abarcar más de 90% del territorio. Aboal dijo que se trata de un censo muy innovador en la región y anunció que en breve se realizará un encuentro con equipos de otros países en el que se presentará la experiencia uruguaya. Por su parte, el ministro de Ganadería, Fernando Matos, destacó la importancia de los datos preliminares que surgieron. Hay un cambio importante en lo que es el uso de la tierra, ¿no? El uso de padrones para fines recreativos ha crecido, todos sabemos y hemos visto en los ejidos de las grandes ciudades como hay justamente el uso. Entonces creo que va a ser bastante revelador toda la información que va a brindar este censo y que, bueno, reconocemos obviamente el esfuerzo de todo el equipo de DIEA. Nos quemamos bastante la cabeza para poder, era como un desafío, ¿no? Porque teníamos un porcentaje que no iba a ser una muestra estadísticamente válida y nos quemamos mucho la cabeza de qué manera podíamos obtener esa información, y nos queda el desafío para que el próximo censo poblacional pueda ser mucho más fácilmente relevado en función de los sistemas administrativos de información que puede recabar el Ministerio. Bueno, y el designado ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati, dijo que será dificultoso cumplir con el compromiso electoral de asignar unas 25.000 hectáreas para productores jóvenes, especialmente del sector lechero. Luego de reunirse con la Asociación Nacional de Productores de Leche, Frati sostuvo que el actual gobierno eliminó el fondo de financiación que tenía el Instituto Nacional de Colonización y ahora se depende de la voluntad del Ministerio de Economía. La dificultad que hay hoy, porque antes teníamos un recurso genuino en colonización, que era de las transacciones agropecuarias, iba un dinero que le permitió a colonización durante mucho tiempo comprar tierra, y ahora en la rendición de cuentas hay una parte que dice que se le puede pedir hasta 15 millones al Ministerio de Economía. Pero el Ministerio de Economía te puede decir que sí o que no, de acuerdo a sus necesidades o las necesidades que tiene el país. Por eso creo que fue un tremendo error haberle sacado ese aporte que tenía colonización. Pero bueno,
Yo pregunté si podíamos revertir eso, no se puede, porque esa plata fue para un fideicomiso para los asentamientos por 20 años, por lo tanto eso no está. Lo que sí creo que va a haber dificultades para que Colonización pueda cumplir con una promesa de campaña. Seguramente la va a cumplir, pero va a ser mucho más difícil que si tuviéramos el recurso. La pena, y lo que hay que tener claro, que aquellos que decían que estaban con el campo le sacaron todos los recursos de Colonización. Porque no había por qué plantearle al Ministerio de Economía nada, porque los recursos estaban ahí. Bueno, eso no está más y esto va a tener una dificultad, pero bueno, yo espero que la podamos superar. Bueno, vamos a cambiar de tema ahora y seguimos hablando de alguna manera de conflictos en el sector industrial, porque el recientemente aprobado seguro de paro especial para los trabajadores del frigorífico Casablanca de Paysandú, que se extenderá hasta fines de junio, también se aplicará a los operarios del frigorífico de Tacuarembó, abarcando así a unos 690 trabajadores. La Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines analiza el tema y se mantendrá en contacto con las autoridades que asumen el 1 de marzo en la búsqueda de soluciones para un sector que atraviesa un momento difícil. La situación de la industria que está compleja, más de casi 1.700 trabajadores que están por la misma modalidad, empresas cerradas y futuro incierto. A eso le sumo, ayer nosotros estuvimos con los trabajadores de Paso de los Toros, que es una situación similar, lo cual en ese día lunes también, previo a tener la reunión con los trabajadores, intercambiamos y negociamos con el Ejecutivo que se replique la misma modalidad para Paso de los Toros, lo cual fue positiva porque están en la misma situación, vinculado con un problema que ya es de público conocimiento, como es conexión ganadera, y bueno, por suerte ahí también. Ayer estuvimos con los trabajadores intercambiando y bueno, al menos tienen esa cobertura de 4 meses que es vamos a decir, una forma de apalear la situación. Tendrán una instancia de intercambio con el Sindicato de Conexión Ganadera para intercambiar sobre el futuro de los trabajadores. Vamos a salir una vez más de los estudios de TV Ciudad al encuentro de otro de los móviles de nuestro informativo, a cargo de Juliana Perdomo, a quien ya saludamos. Juli, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal, Josema? Buenas tardes para todos. Hace minutos, aquí en el Ministerio de Defensa, se firmó un contrato con la empresa Indra para poder adquirir nuevos radares para el aeropuerto de Carrasco y además para comprar radares también civiles y militares, tecnología que será destinada para la Fuerza Aérea en el combate y la lucha contra el narcotráfico. Según se informó, en esta mañana se instalará además un centro de soporte logístico por parte de la empresa que requerirá de nuevas fuentes laborales, ya que se venía trabajando con esta firma en el arrendamiento de radares en años anteriores. Habló el ministro de Defensa, Armando Castaindebat, se le consultó acerca del reclamo de los controladores aéreos por las horas extras adeudadas y también por el aumento de la plantilla de empleados, ya que a la fecha se viene trabajando con el 60% del personal. Según se informó, se está en diálogo con las nuevas autoridades, las autoridades designadas para el próximo quinquenio, con el fin de que lleguen a trabajar 140 funcionarios más, al tiempo que se informó que se dotó de un refuerzo presupuestal para poder adeudar estas horas extras que se venían reclamando. Luego de la adquisición de los supertucanos se avanzó en dotar de un soporte tecnológico para tener una verdadera protección de nuestras fronteras. Con Indra la historia es vieja, o sea, Uruguay varios años atrás se cayó y se quedó sin conectividad a nivel de Carrasco. Indra rápidamente prestó un radar que se alquiló, ese radar hoy Uruguay ya es propietario de él y hoy lo que se está firmando es el comienzo de un proceso en el cual se están comprando radares civiles y militares para complementar la acción de los tucanos, para complementar la acción de la Fuerza Aérea en la defensa de nuestro espacio aéreo, de nuestra frontera terrestre, en ese gran desafío que tiene el Uruguay frente al narcotráfico, contrabando, tráfico de personas.
en este proceso de transición. Hemos estado permanentemente en contacto con las autoridades que van a asumir, en el entendido de que esto es algo bueno para el país. Así se entendió, así se sigue, y capaz que llama la atención que hoy a 72 horas se esté firmando esto. ¿Cómo se ha trabajado con el reclamo de los controladores aéreos de más personal? Bueno, el tema de controladores de tránsito aéreo como bien manifestó el ministro en una rueda de prensa anterior, tenemos establecido un refuerzo para pagar las horas que estaban adeudadas este año, pero ya se está pagando, y asimismo tenemos un plan para el quinquenal de aumentar el número de controladores y de personal de tránsito aéreo. No es un proceso fácil, pero estamos requiriendo en torno de 140 quizás personal para incrementar en el próximo quinquenio. Bueno, y para finalizar, comentarles que el ministro de Defensa habló brevemente sobre la situación del Congo. Dijo que a la fecha es normal, pero que se sigue negociando con Ruanda para poder ingresar al territorio y poder llevar adelante este relevo del contingente de cerca de 700 efectivos. También confirmó que a la fecha se están dando algunas repatriaciones de funcionarios por tema de salud, pero se viene dando en vuelos comerciales. Muy bien, Julie, muchas gracias por esa información, esas informaciones allí desde el Ministerio de Defensa. Nosotros cambiamos de cartera ahora, les contamos que el Ministerio de Economía y Finanzas trasladó al Instituto Nacional de Estadística su preocupación por los indicadores inconsistentes que genera el nuevo índice de pobreza multidimensional que puso en marcha el organismo la semana pasada. En una comunicación enviada en el día de hoy, el Ministerio señala que hasta el momento la pobreza se estimaba únicamente midiendo la cantidad de personas con ingresos por debajo de determinado umbral de salarios, método de ingreso. El nuevo índice de pobreza multidimensional incorpora 5 dimensiones para captar las privaciones que enfrentan los hogares. Estamos hablando de educación, condiciones habitacionales, servicios básicos, protección social y empleo. Para el cálculo de ambos indicadores de pobreza, el índice multidimensional y el hasta ahora conocido por el método de ingreso, se utiliza exclusivamente la encuesta continua de hogares, una encuesta mensual en la que el INE recoge la información diversa de los hogares. A partir de julio de 2021, el INE introdujo un cambio metodológico en la encuesta continua de hogares para mejorar la captación de indicadores de empleo. Esta mejora, entre otras, amplió el número de hogares encuestados, pasando de 3.400 a más de 10.000. Sin embargo, este cambio metodológico no se aplicó para el relevamiento de los ingresos de hogares y de pobreza, que entonces pasó a estimarse con una muestra de 2.000 hogares, y por tanto los cambios realizados para una mejor medición del mercado de trabajo llevaron a diferencias en los datos de creación de empleo, según surja de los indicadores de los empleos o de los indicadores de pobreza del propio INE, diferencias que superan los 40.000 empleos en 2023. En consecuencia, este problema y otras situaciones de subcaptación detectadas han afectado la medición de la pobreza por ingresos en los últimos años. La medición de un índice de pobreza multidimensional es un paso en la dirección correcta, pero no está ajeno al problema mencionado en la medición de pobreza de ingreso. Hoy tenemos indicadores de empleo y de pobreza del propio INE cuyos resultados estarían siendo inconsistentes, enfatiza la Secretaría de Estado. El Ministerio destaca que se ha trasladado al INE esta preocupación de compatibilizar la medición de los indicadores de pobreza y de empleo, y se ha dejado constancia de ello en los documentos de transición entregados al equipo económico del nuevo gobierno. Seguimos con más información. La presidenta del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, designada Claudia Romero, afirmó que la pobreza infantil y las situaciones de violencia se cuentan entre las principales preocupaciones que va a abordar su gestión. Romero destacó el incremento de niños heridos de bala. Yo hoy no voy a hablar de cuáles son los primeros objetivos porque no quiero decir cosas que después no vamos a poder llevar a cabo. Este es un día hoy para mí y en lo personal y con el equipo de celebración. Hay mucha planificación, esto no empieza ahora, es un gobierno que se ha comprometido con la infancia y con la adolescencia de nuestro país, es una institución crítica, nosotros vamos a trabajar en esa institución y vamos a trabajar con los trabajadores del INAU. De las cosas que nos preocupan, si uno hace una lista rápida, dice la pobreza infantil y después en la situación de violencia, que no es solo la violencia intrafamiliar, ¿no?, que es una violencia comunitaria, que es una violencia institucional. Nosotros estamos viendo, yo soy pediatra de profesión, cada vez más niños que ingresan por heridas de bala y que no son, antes nosotros decíamos heridas de balas no intencionales.
esto dejó de ser una premisa en la epidemiología, sino que son heridas de balas intencionales. Y visibilizamos muchas veces al herido de bala, pero tampoco a veces no visibilizamos el ámbito familiar donde hay otros niños y hay otros hermanos que están sufriendo esa misma violencia. Vamos a abrir el capítulo internacional, nos vamos hasta Chile porque el gobierno de aquel país anunció este miércoles el fin del estado de excepción y toque de queda decretado en respuesta al masivo apagón que afectó este martes a todo el territorio, mientras que el presidente, Gabriel Boric, cuestionó a las empresas privadas que prestan justamente el servicio. El gobierno chileno levantó el estado de excepción por catástrofe decretado ayer, luego del apagón que comenzó a las 3 de la tarde afectando a casi todo el territorio de norte a sur y provocando una situación de caos en medio de la intensa ola de calor. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles informó esta mañana que el 97,5% de los hogares ya contaban con suministro eléctrico y la normalidad volvía a las calles tras varios intentos fallidos de reconectar la red y una noche de toque de queda decretada en todo el país. El presidente de Chile, Gabriel Boric, calificó este martes de indignante el apagón masivo que ha sufrido el país y apuntó a las empresas como las responsables, afirmando que no es posible que la vida cotidiana de millones de personas se vea alterada de esta forma por empresas que no hacen bien su trabajo. La empresa Interchile, filial de la empresa colombiana ISA, responsable del suministro, informó a través de un comunicado que desde el primer momento se activaron sus protocolos de emergencia y que investiga junto a las autoridades las posibles causas del problema, aunque descartó que se hayan registrado atentados, incendios o explosiones de equipos. Señoras y señores, nosotros hasta acá llegamos con la edición mediodía de MB Noticias. La información vuelve a nuestra pantalla a partir de las 18:55, si no, mañana tempranito en la primera edición a partir de las 8 con Pilar Teijeiro. Han sido muy amables, muchas gracias. El Ministerio de Economía cuestionó el trabajo del Instituto Nacional de Estadística y su nuevo índice de pobreza multidimensional. La cartera de Economía dice que el INE genera resultados inconsistentes de pobreza y empleo. Según una encuesta de Nómade, si las elecciones departamentales fueran este domingo, el Frente Amplio ganaría en Montevideo con 53,6% de los votos y Mario Vergara sería el intendente. El recientemente aprobado seguro de paro especial para trabajadores del frigorífico Casablanca de Paysandú, que se extenderá hasta fines de junio, también se aplicará a los operarios del frigorífico de Tacuarembó, abarcando a unos 690 trabajadores. La Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines analiza el tema y se mantendrá en contacto con las autoridades entrantes. El presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Patricio Cortabarría, dijo que el atraso cambiario fue la pelea más grande y más compleja que afrontaron con el actual gobierno. El presidente de ACE, Marcelo Sosa, dijo que la transición se está dando de forma fluida y que en las próximas horas darán a conocer la situación financiera del organismo a las nuevas autoridades. Informó que la deuda actual es similar a la que recibieron en el año 2020. El gobierno de Chile anunció el fin del estado de excepción y toque de queda decretado en respuesta al masivo apagón que afectó el martes a todo el país, mientras que el presidente Gabriel Boric cuestionó a las empresas privadas que prestan el servicio. En conferencia de prensa, el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, detalló los argumentos del Poder Ejecutivo para no realizar los pagos por $160 millones que reclama el consorcio Grupo Vía Central, responsable de la construcción del ferrocarril central.